Regresamos a Punto y Contrapunto. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, defendió la decisión de no ejercer acción penal en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. En varias entrevistas señaló que la DEA no hizo una investigación sólida y que retiraron los cargos antes de entregarlo a las autoridades mexicanas. Recordemos que Cienfuegos fue detenido en octubre pasado, acusado por la Fiscalía de Nueva York de narcotráfico y lavado de dinero. En noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza del caso desestimar las acusaciones por consideraciones delicadas e importantes de política exterior, que superaban su interés por perseguir el enjuiciamiento de Cienfuegos. Con base en esta petición, Gertz Manero ha insistido en que el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos contra el general. También ha dicho que el expediente entregado por la DEA fue insuficiente para iniciar un proceso acusatorio contra el exfuncionario. Gertz consideró esta situación tan grave que anunció que buscaría que se investigara a nivel internacional a la DEA. Pero esta mañana el presidente López Obrador dijo que no se debe recurrir a instancias internacionales, sino definir las reglas de cooperación. Bien, último tema de la noche y ahora comienzo contigo, Alfredo. Retomamos este tema en la mesa debido a estas recientes declaraciones del fiscal sobre el caso del exsecretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Primero, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones? Y también si quieres retomar la actuación de la Fiscalía General de la República. Va juntito con pegado porque pues es deleznable la actitud que ha tomado Alejandro Gertz Manero. Parece que no entiende que es el fiscal general quien representa al Ministerio Público, quien puede ejercer acción penal en un país con los índices de impunidad que tenemos. O sea, que no sé si el fiscal esperaba que todos salieran a aplaudirle cada cosa que hiciera, pero pues ya nos había acostumbrado a solamente salir a dar buenas noticias y regodearse de ellas, hablar del caso Lozoya en su momento de Ayotzinapa, pero es un fiscal que en general no ha rendido cuentas, pese a que tiene la obligación de hacerlo, porque eso hay que tenerlo absolutamente claro. Cuando dice la sociedad civil, cuando las organizaciones como el Colectivo contra la Impunidemia, Seguridad Sin Guerra y Fiscalía que Sirva dicen el fiscal no está rendiendo cuentas, está incumpliendo la ley, tienen absolutamente toda la razón. La ley que lo rige, la ley que se aprobó con la sociedad civil, lo mandata a vincularse con la sociedad civil desde cosas tan importantes como el plan de persecución penal, que es la guía, el eje que tiene la Fiscalía General de la República para priorizar delitos, para decirlos, y se construye la ausencia absoluta de la sociedad civil. Entonces, es por eso y por muchísimas cosas más, pasando por que a las víctimas no las recibe, de plano les ha dicho váyanse a su casa y dejen así, investigaron que no investigar nada, pues que llegamos a este punto en donde ahora ya metí en problemas a muchísimas personas. Sí, el fiscal está desnudo. El fiscal ha dicho que no quiere ser prácticamente fiscal. Ayer en esta entrevista que tuvo con Carmen Aristegui, que fue una extraordinaria entrevista de parte de Carmen con estas brotes de patanería y de altanería que demostró el fiscal, de entrada, pues nos dijo que prejuzgó lo que envió la DEA porque pues como allá decidieron retirar los cargos, pues entonces aquí prácticamente lo reconoce él como inocencia. Ese acto que se negoció con la Cancillería, el fiscal de plano ha dicho, yo no participé de él. Y ahí meten un serio problema tanto a la Cancillería como al presidente López Obrador, porque fueron muy claros que fue con el visto bueno de la Fiscalía General de la República que se hizo esa negociación para rescatar al general Salvador Cienfuegos. En otra de las respuestas a Carmen Aristegui, que esta pregunta la hacíamos de hecho el lunes, la planteaba yo el lunes, que creo que es fundamental, es por qué no desde el momento en el que conoció de la detención de Salvador Cienfuegos y de los cargos que se estaban imputándole, inició su propia investigación. ¿Por qué no? Y la respuesta de Gertz Manero, pues es la aplicación total a su papel de fiscal. La respuesta de Gertz Manero fue, a mí me tienen que presentar una denuncia y datos de prueba para yo poder actuar. Pues eso es absolutamente falso en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales que rigen su actuación. El fiscal podría y debería iniciar con cualquier indicio una investigación. Y lo que vemos, contrario a eso, es un fiscal general de la República que puede ver al país incendiándose y no mover un dedo si no le traen la tarea que es su tarea ya hecha. Bien. Eder, Alfredo pone sobre la mesa uno de los puntos que yo he visto mucho en la opinión pública y que es precisamente esta diferencia entre desestimar los cargos, como lo hizo la Corte de Nueva York contra el general Salvador Cienfuegos,
y declararlo inocente, ¿no? Esta diferencia que hay entre las dos situaciones. En el caso del general Salvador Cienfuegos, ¿qué opinión te merece lo que ha dicho el fiscal general de la República? Y también preguntarte sobre la posición que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Bueno, a mí me parece muy interesante la entrevista. También creo que Carmen hizo una muy buena entrevista, provocando al fiscal para que pudiera hablar un poco más. Sin embargo, la verdad es que yo hice un ejercicio por salud mental. Después de escuchar la entrevista, más bien la leí, porque entre tanto grito es muy difícil de pronto diferenciar. Mucho de las participaciones y de las opiniones sobre esta entrevista van más encaminadas hacia la actitud de este señor que, miren, al final de cuentas es un policía. Su actitud es la de un policía, grosero, ¿no? Grita, se enoja, pero más allá de eso, está tocando algunos puntos que me parecen interesantes. Por ejemplo, y ya lo decía Lisa en el lunes pasado, la DEA también operó políticamente, o sea, tomó dos decisiones políticas en algún momento. La primera decisión política fue no coordinarse con el gobierno mexicano para la detención de Cienfuegos, y ahí es cuando viene la reacción del gobierno mexicano en defensa de la soberanía. Y la segunda decisión política fue desestimar el caso para entregar a Cienfuegos en libertad, Eso creo que hace mucho énfasis en eso Cienfuegos. Sin embargo, coincido con Alfredo, o sea, hay un montón de temas en donde el fiscal pudo ya tener avances de sus investigaciones. Si determinaron que por esta investigación, por este caso en el que trataban de inculpar la DEA con una investigación, eso consideran que no hay elementos probatorios suficientes, órale, está bien, pero hay un montón de acusaciones que se tendrían que estar investigando sobre su participación en muchos otros casos, y yo sí quiero que en algún momento se haga una investigación muy clara sobre eso. Lo otro que me parece que es muy interesante de los dichos de ayer de Gertz Manero son precisamente este diferendo. Yo estaba seguro de que la solicitud de el gobierno mexicano hacia el Departamento de Justicia de Estados Unidos era en coordinación, ¿no? con la Fiscalía General, y ahora el fiscal dice, no, yo no supe nada de manera formal, a mí no me hicieron parte de esta operación. Yo cuando me entero formalmente es cuando me entregan el archivo, cuando me entregan las pruebas y me dicen, te toca a ti juzgarlo, y pues ahí es cuando yo decido, dice él, que no hay elementos probatorios. Y algo que me parece que es muy interesante y donde yo sí le doy la razón a Gertz Manero es en el asunto de que esta actitud permanente de muchos frentes abiertos que existen, que tratan siempre de estar buscando cosas falsas, y con el asunto de que fue muy rápida la investigación, él dio un dato que es contundente. También se tardó 60 días en entregar la investigación de Odebrecht que se está llevando a cabo. Entonces, está haciendo su chamba, en eso sí no le regateo, pero sí creo que hay muchas cosas de las que no dijo que se tienen que esclarecer. Bien. Sara, ¿cómo estás viendo tú este tema y también la actuación de las autoridades mexicanas? Pues sí, creo que es un tema complicado justo por la relación bilateral con Estados Unidos y cómo puede afectar, pero creo que desde un principio Estados Unidos quemó ese primer puente entre los países en llevar a cabo la investigación y detención sin haber avisado al gobierno mexicano, y eso es donde entonces México cómo llegó a este punto a entonces presionar para que lo regresaran. Claramente sí, pues quitaron los cargos y lo dejaron regresar por cualquier negociación que hubo. Creo que un tema es de que cómo debería estar actuando una fiscalía y cómo debería estar actuando entonces el fiscal general de la República hacia este caso, pero hacia muchos otros casos, y eso es donde podemos ver pues una falta de seguimiento, una negligencia. Creo que es importante también notar que no es culpa de la DEA, sino que cuáles son los casos que aquí en México deberían estar haciendo seguimiento. Escuchamos mucho del involucramiento del Ejército y de las Fuerzas Armadas en actos delictivos, en grupos del crimen organizado, pero hay una falta de realmente ver
cómo proceden esos casos y cuáles son las investigaciones. De cierta forma, aplaudo que hubo esa transparencia de que vamos a soltar el expediente, aunque pues claramente no estaba toda la información para realmente poder tomar un análisis muy preciso sobre esa carpeta. Pero de todos modos creo que sí es algo donde necesitamos que la Fiscalía sea un cuerpo autónomo, donde vemos que tanto como fiscal general hasta los fiscales estatales vemos que hay un seguimiento a casos y una necesidad y una posibilidad y capacidad, y eso es lo que vemos a ningún nivel de la Fiscalía en el país. Bien. Desde lo local a lo federal. Es importante, esta negligencia no lo vemos por el caso de Cienfuegos, aunque eso lo resalta mucho, lo vemos por los miles de casos en el país que siguen sin una resolución y sin el seguimiento necesario desde las autoridades. Bien. Lisa, Sara ya pone sobre la mesa el tema de la autonomía de la Fiscalía General de la República. ¿Qué más destacar del manejo, en este caso, del general Salvador Cienfuegos y también de las declaraciones del fiscal de la República contra la investigación hecha por la DEA? Pues lo primero es decir que las declaraciones y el tono del fiscal general de la República no son características de un policía, sino de un funcionario que se siente en la plenitud de la impunidad que le da el poder. Es decir, pudo decir lo que le dio la gana, desde sostener las injurias en contra de un gobierno extranjero, que hey, no me malinterpreten, yo por mí que mañana desaparezca la DEA, pero esa confianza con la que se atribuyó esta seguridad de decir, y si no les gusta vayan a tribunales internacionales, para después amenazar a las organizaciones de la sociedad civil a las que acusó no solo de linchadoras, sino también de obtener recursos de procedencia dudosa, como ha sido la cantaleta desde que inició este gobierno, sin que efectivamente ni la misma Fiscalía presente pruebas al respecto, con una Fiscalía que si bien ha tenido algunos avances, sobre todo en términos como de invertir los porcentajes entre personal administrativo y personal sustantivo, pues sigue teniendo en un año, bajo ya el mando del fiscal actual, pues más de 20.641 carpetas de investigación solo entre 2018 y 2019 que se quedaron rezagadas, más todas las acusaciones que, ojo, no hacemos las organizaciones de la sociedad civil, sino los mismos gobiernos estatales y también los colectivos de víctimas, que se rechaza a traer casos de macrocriminalidad en donde hay violaciones graves a los derechos humanos, donde hay uso de armas exclusivas del ejército, digamos, donde la jurisdicción de la Fiscalía está dada y además está obligada por ley. Y lo segundo también es que no se está protegiendo la soberanía nacional, se está protegiendo una institución en particular, que es el Ejército Mexicano, no nos confundamos con eso. Yo entiendo que puede haber implicaciones muy importantes de dejar que se juzguen en el extranjero las atrocidades cometidas por esta institución, pero justamente el acuerdo político fue que se iba a traer para investigar aquí, y hay una cosa bien importante que sí hay que decirle a la gente: los delitos por los cuales estaba investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos, en México se persiguen de oficio y ameritan prisión preventiva oficiosa. El hecho de que no se haya dictado prisión preventiva oficiosa para el general y no se hayan investigado de oficio, más que se haya hecho la revisión de las supuestas pruebas provistas por la DEA, significa ya un trato diferenciado para el imputado Cienfuegos, pese a su presunción de inocencia, que contra los imputados comunes y corrientes, que sí ven hasta 2 años de prisión sin sentencia y sin ningún cargo en su contra. Ese es el comportamiento que estamos reprobando. Bien, finalmente, Eder, levantaste la mano. Sí, por supuesto que yo entiendo que de pronto el discurso de la soberanía nacional no gusta, pero por supuesto que defender y quejarse el gobierno mexicano de la detención unilateral de un exsecretario de la Defensa, de un general en retiro, con la cantidad de información que tiene además seguramente este general, por supuesto que es la defensa de la soberanía nacional, debe tener información de seguridad nacional muy delicada, que por supuesto que tiene que haber ahí una actuación clara del gobierno mexicano, y es a eso a lo que obedeció Andrés Manuel López Obrador. Eso no quita, que yo espero que lo podamos platicar en otro momento, que también está clarísimo la fuerza y la influencia de las Fuerzas Armadas en México, pero por supuesto que fue una defensa de la soberanía lo que hizo el presidente López Obrador a través de su equipo de trabajo. Bien, finalmente, Alfredo, ¿querías agregar algo? Tenemos 30 segundos.
Pues sí, yo quisiera nada más resaltar, justo en el tono de lo que decía Lisa, las organizaciones a las que Gertz ayer difamó, calumnió, muchas de ellas son organizaciones de víctimas, son madres de víctimas, de desaparecidos, que han estado ahí tocándole la puerta al fiscal para decirle, aquí estamos, cómo ayudamos. Y lo que hemos visto, y no podemos sacarlo también del debate, contrario a eso, es un fiscal que ya está preparando su nueva ley para quitarse justo esas obligaciones. Y lamentablemente este es un fiscal que se nos va hasta dentro de 7 años. Vamos a tener que lidiar con este error garrafal de haberle dado a una persona como Alejandro Gertz Manero, con estas cosas que estamos viendo, una responsabilidad tan trascendente como pasar de la PGR a la FGR, y que esto representara un verdadero cambio para las víctimas en un país con más de 80,000 personas desaparecidas y cientos de miles de víctimas. Ese es el fiscal que tenemos, un fiscal que nos dice, no va a hacer mi chamba, y apoyo y respaldo, y creo que es muy congruente el llamado que hacen las organizaciones a que se inicie el proceso del artículo 102 constitucional para su remoción. No Bien. Podemos tener, o estamos derrotados, a un fiscal así 7 años más. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, pero sin duda será un tema que podremos retomar más adelante. Vamos a un corte ahora y regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche.